Veamos ahora cómo la composición como sistema de organización arquitectónica es interpretada por los teóricos del siglo XIX. Vamos a ver dos casos fundamentales sobre planteos teóricos sobre la composición y que fundamentalmente podemos agruparlos bajo dos denominaciones, que son las de la tipología y la metodología. Es decir, es ir de la imitación a la innovación como sistema de proyectación arquitectónica. Vamos a desarrollar específicamente cada uno de ellos para que esto se entienda. El primero de los teóricos que vamos a ver es Quatremère de Quincy. Él escribe el Diccionario Histórico de Arquitectura, donde hace un inventario de todos los tipos arquitectónicos de la historia y plantea que la génesis de toda la arquitectura europea antigua y moderna está en Grecia. Es el teórico de la idea de la imitación como forma de creación arquitectónica, o sea, adhiere como lenguaje al neoclasicismo y fue el secretario perpetuo, entre comillas, del École de Beaux-Arts por la cantidad de años que estuvo a cargo. Él plantea la forma de proyectación como la imitación de aquellas obras del pasado, sobre todo griego, que contenían en sí mismas la perfección arquitectónica. Y a partir de su análisis de todos los tipos arquitectónicos del pasado, va a generar esta propuesta de creación arquitectónica a partir de la imitación de los tipos, con la finalidad que tiene la arquitectura para Quatremère, que es la búsqueda del placer estético. Es decir, es la venustas de las categorías vitruvianas la más importante en este caso. Él desarrolla una teoría de la imitación de la antigüedad clásica basada en la teoría universal de imitación de la naturaleza. El concepto es que el hombre imita la naturaleza porque en la naturaleza reside la perfección y la belleza. Y esa primera imitación que hacen de la naturaleza se transforma en arquitectura clásica, arquitectura griega fundamentalmente, y luego el hombre imita, en el siglo XIX, esa arquitectura ideal y perfecta de los griegos. Para entender esto, hay que aclarar que, según su criterio, nada en ningún género proviene de la nada. Todo tiene un antecedente. Y concibe Quatremère la arquitectura como el arte de la imitación ideal. Esto es, no una imitación mecánica, no una copia. Se imita el concepto ideal y no se reproduce exactamente el objeto tal cual es. Por eso el tipo es clave para entender esta postura, porque lo que él está imitando es el tipo arquitectónico, no el edificio concreto. Él concibe la evolución de la arquitectura a partir de tres formas originales que tienen que ver con las primeras formas naturales que se transforman luego en una arquitectura con un lenguaje y un estilo propio. La arquitectura de la caverna, masiva, oscura, que da lugar a la arquitectura egipcia. La arquitectura de la tienda, ligera, liviana, que da lugar a la arquitectura china. Y la arquitectura de las cabañas de tronco, que daría lugar a la arquitectura griega, basado en el planteo de Logier de que las formas de la arquitectura griega derivan directamente del sistema constructivo maderero. Para él, entonces, el tipo arquitectónico es clave para poder producir la imitación arquitectónica. Y el tipo arquitectónico lo define como un enunciado lógico, en términos muy genéricos, que se antepone a la forma concreta de la arquitectura y la constituye. Es el elemento que sirve de regla al modelo. Y el modelo es el objeto para repetirse tal cual es. No es lo mismo tipo que modelo. El tipo es
la forma en abstracto, de la cual pueden surgir distintos modelos que van a copiarse tal cuales son. Por eso su imitación es una imitación ideal, no mecánica. No es la copia del modelo, sino es la imitación del tipo. Teniendo en cuenta también que distingue tres formas de belleza que tienen que ver con los resultados formales de esta imitación ideal del tipo, y que son la belleza absoluta, aquella que a través de la proporción o el orden o la armonía nos afecta intelectualmente, nos llega intelectualmente y que es comprendida por todos. Es la belleza objetiva, la belleza universal. Mientras que hay una belleza que es relativa, que tiene que ver con las dimensiones específicas, con el tamaño o la forma particular en concreto, y que es una belleza que denominaríamos sensible, más subjetiva, que tiene que ver con cada uno y con la manera que cada uno lo interpreta. Y luego habría una belleza que es variable, que tiene que ver con las leyes del gusto, que dependen del tiempo y del espacio, del lugar específico donde se da ese gusto, con lo regional, con lo local y obviamente con lo que es convencional, con lo que convencionalmente se considera agradable o no. El tipo es un objeto desde el que cada artista puede concebir obras de arte que pueden o no tener parentesco entre ellos. Todo, dice él, es preciso y dado en el modelo, todo es más o menos vago en el tipo, porque del tipo surgirá el modelo. El modelo es un objeto que puede ser repetido tal cual es. Esa es la copia, mientras que el tipo debe ser imitado. Hay una imitación ideal de las características fundamentales del tipo. Y el tipo es una construcción, traduciéndolo un poco lo que dice Quatremer, es una construcción a partir de rasgos comunes y esenciales de un determinado grupo de elementos. Es decir, de una serie de edificios que tienen analogías formales y funcionales, se derivará la definición de un tipo, como es el caso de la imagen de la izquierda, el tipo templo griego, donde aquello que es común a todas estas variantes de templo es el hecho de que hay un espacio cerrado y hay un espacio semicubierto. El espacio cerrado es la cela y el espacio semicubierto es el pronaos. Ya sea que este sea solamente en el frente, en los dos lados, en todo el perímetro, que el templo sea circular, que sea rectangular, que sea cuadrado, en cuanto a su forma central me refiero. Pero en todos ellos lo que es común y determinante es que hay un espacio cerrado y hay un espacio semiabierto. Y que el espacio semiabierto está constituido por una galería de columnas. Y que éstas pueden ser apenas en el frente, en dos lados, en el perímetro, pero siempre la conjunción de un espacio cerrado y un espacio semiabierto. O en el caso de la imagen de la derecha, donde hay diversos edificios que responden al llamado tipo basilical. La basílica, como tipo arquitectónico derivado del edificio para impartir la justicia en la antigua Roma, tiene una estructura que es común en todas estas formas que estamos viendo acá, que es una nave central y naves laterales. La nave central con mayor altura y las naves laterales con menor altura para que a través de la parte superior de la nave central se permita iluminar la nave principal. Este esquema de naves central y laterales adquiere distintas formas, desde las más sencillas hasta las más complejas, pero en todos los casos responde a la misma estructura de un espacio principal mayor y espacios secundarios menores para permitir iluminar ese espacio central por la parte superior. Se puede hablar de un ciclo tipológico, de una evolución, como en el caso de estas villas paladianas, que van desde la forma más sencilla de estructura hasta la más compleja, porque se va complejizando la forma original, pero en todas ellas el esquema es más o menos el mismo, responde al mismo tipo de villa paladiana. El tipo se identifica con la lógica de la forma, con una estructura formal determinada, con una organización espacial determinada, que se basa en el buen criterio de la razón y en el uso que ese objeto va a tener. Pues el tipo tiene que ver con la forma y tiene que ver con la función, y tiene que ver con el sistema constructivo. Esa
estructuración general de determinados espacios, de determinada manera, construidos de determinada forma, que responden a determinada función, determina un tipo. Y ese tipo es el que va a imitar la arquitectura según el planteo de Quatremer. El otro teórico que vamos a ver es Jean-Nicolas Louis-Durand. Su libro es El Précis des leçons d'architecture, los apuntes de lecciones de arquitectura, que son la compilación de sus cursos dados en la École Polytechnique. Él era profesor de la École Polytechnique, la Escuela Politécnica de París. Y va a plantear en este libro la estandarización del método de proyecto arquitectónico, basado obviamente en la composición. Él plantea que el sistema de composición parte de la planta y del alzado, no del espacio, como lo planteaba Quatremer, a partir de la imitación de un tipo determinado edilicio, sino directamente del dibujo en planta. Y que la arquitectura son las articulaciones y combinaciones horizontales y verticales de diversas formas geométricas, derivadas de un sistema de composición basado en el dibujo. La arquitectura es, entonces, la búsqueda de soluciones prácticas para él a través de un método concreto, que es un método que podemos asimilar al de la innovación tipológica. Él va a cambiar el método establecido por Quatremer de partir del tipo para poder generar, a partir del sistema abstracto de articulaciones y combinaciones horizontales y verticales, cualquier tipo nuevo. Detalle. Su teoría va a romper abiertamente con la tradición vitruviana, plantea Vitruvio incluso en cuanto al equilibrio de las tres categorías, a la doctrina de la imitación planteada por Quatremer de Quincy a partir de la imitación ideal del tipo arquitectónico, y a la teoría de la cabaña primitiva de Labat-Logier, que planteaba el origen de la forma clásica, la forma perfecta, ideal, que se tomaba como referencia, que partía del sistema constructivo de la cabaña en madera. Y va a concebir como principios de la arquitectura no a la belleza, sino ni a la belleza, ni a la función en concreto, ni a la construcción, sino a la conveniencia y a la economía. Una arquitectura debe ser conveniente y económica. Entendiendo por conveniencia la solidez, aquí entraría las firmitas, la salubridad como características funcionales higiénicas del edificio, y la comodidad, que tiene que ver con el confort y también con la función. Conveniencia tiene que ver con firmitas y utilitas. Y la economía con una forma determinada del edificio que lo haga lo más económico de construir posible. Y para ello tiene que ser simétrico, regular y simple, ¿sí? Como cualidades que hacen a la economía. Esto es un planteo muy temprano de funcionalismo en arquitectura, en definitiva, porque lo que está planteando es la disposición más adecuada y económica de los elementos de la arquitectura. Va a considerar al mismo tiempo a la decoración como superflua y que va a depender, dice él, de los materiales fundamentalmente. Y a los órdenes lo va a concebir en un sentido meramente formal, admitiendo todas las proporciones sin generar ningún juicio de valor específico, ni hacerse mucho problema por eso. Porque lo importante va a ser la conveniencia y la economía. Él va a plantear un proceso metodológico que es geométrico y que precede a todo otro procedimiento proyectual, anulando toda voluntad a priori de formas artísticas. Es decir, no partiendo de una imagen previa de un tipo determinado, sino comenzando por el papel en blanco y estableciendo este sistema geométrico del dibujo bidimensional, a partir del cual va a construir su nuevo edificio. Para él, la arquitectura, entonces, como acabamos de ver, es la búsqueda de soluciones prácticas, la utilitas fundamentalmente. ¿Cómo interpreta la composición Jean-Nicolas Louis-Durand? Diciendo que combinar entre sí los diversos elementos
pasar seguidamente a las diversas partes del conjunto, es el camino que se debe seguir cuando se aprende a componer. Recuerden que él era profesor en la Escuela Politécnica. Entonces, para aprender a componer un alumno de la Escuela Politécnica, tiene que comenzar por los elementos, ¿sí? Luego, con estos elementos, constituye las partes y luego las partes forman el conjunto. ¿Qué son los elementos? Eso lo tienen ahí abajo. Los elementos de los edificios son las fundaciones, los muros, las aberturas, las bóvedas, o sea, los elementos físicos que forman, combinados entre sí, las partes, que son los espacios específicos del edificio, pórticos, vestíbulos, escaleras, salas, patios, etc. De la combinación de estas partes surgirá el conjunto del edificio. El edificio como un conjunto total de partes formadas por elementos. El sistema compositivo va en todas las escalas del edificio. Ahora bien, una vez que se aprende a componer, uno estudia esos sistemas de composición, cuando debe componer el arquitecto debe comenzar por el conjunto. Primero tiene que ver el conjunto, luego las partes y luego los detalles, para asegurarse, en el fondo, la unidad total del edificio. Y dirá, en cualquier género que sea, antes de componer, hay que saber con qué se compone, siendo la composición de los edificios nada más que el resultado del ensamble de sus partes. Para saber con qué se compone, hay que desarmar los edificios en partes y comenzar por los elementos, las partes y el conjunto. La composición será el resultado que partirá del conjunto a las partes y a los elementos. Veamos entonces cómo Durán, que explicita el método de composición, utilizado también por la Academia de Bellas Artes, y como vemos desde el Renacimiento, o sea, componer es unir partes, poner unas partes junto con otras, cómo él lo explicita en esto que llama camino a seguir en la composición de un proyecto cualquiera. Esta es la receta concreta para componer. En este caso, hace el planteo de un edificio para la reunión de los sabios, los hombres de letras y los artistas. Y dice así, textualmente: habiendo reconocido que tal edificio no debe comportar sino una sola masa, y que esta masa debe ser llena, que puede ser convenientemente ubicado en el medio de una plaza pública, hasta aquí las características generales de la arquitectura decimonónica, que varias de sus partes deben ser semejantes y varias diferentes, y que entre estas últimas la sala de asambleas públicas es la principal. Recuerden que es un edificio para la reunión de sabios, hombres de letra y artistas. Que las partes destinadas a las tres clases de personajes ilustres y el vestíbulo común son las siguientes predominantes. Entonces, primero la sala de asamblea pública y luego las partes destinadas a cada una de estas clases de hombres sabios, de letras y artistas. Y luego el vestíbulo, o sea, el ingreso común. Que cada clase exige tres salas de asamblea semejantes, o sea, tanto para los sabios como para los escritores como para los artistas, habrá una sala idéntica. Entonces, dice así: por un signo cualquiera se fija el centro de la sala de asambleas públicas en alguna parte, como en A, y se trazarán a mano los dos ejes principales del edificio BB, sobre los 4 puntos de esos ejes, tales como B, B, B y B, y a distancias supuestamente iguales. Por otro signo se indicará el medio del lugar destinado a cada clase y al vestíbulo común, y se trazarán los ejes de cada una de estas partes. Por fin, sobre estos ejes secundarios se marcará el medio de las salas destinadas para cada sección hacia los puntos B, 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 supuestos igualmente distantes de B, 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 etc. Habiendo indicado así el número y la situación de las partes principales de este edificio, nos ocuparemos de la disposición de las partes accesorias. Queda claro que empezó por lo general para ir a lo particular. Recuerden que se aprende a componer yendo de lo particular a lo general. Veamos esto en detalle y gráficamente. Por un signo cualquiera se fijará el centro de la sala de asambleas, el punto A. Y se trazarán a mano los dos ejes principales. Si se trazan dos ejes de simetría cruzados en el punto A. Sobre 4 puntos de esos ejes, a cierta distancia, se trazarán otros ejes, que son los puntos
B, 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 B. Y a distancias supuestamente iguales. O sea, recuerden la simetría. Esta es una simetría especular. Y se indicará el medio donde estarán a su vez sobre estos ejes las otras salas. Entonces vamos teniendo una serie de ejes que se van cruzando con otros ejes para determinar puntos importantes en la totalidad. Antes de continuar, hay una advertencia. Esto no se hace, digamos, de manera aleatoria. Cada uno de estos puntos se traza sobre una grilla, que es lo que falta mencionar aquí, una grilla modular para lograr que cada uno de los puntos esté a la misma distancia, por eso a distancias iguales. Eso se logra trabajando sobre una grilla modular, que es la clave geométrica de este método gráfico de proyecto, basado en el dibujo. El segundo punto dirá, por fin, sobre estos ejes secundarios, se marcará el medio de las salas destinadas para cada sección hacia los puntos B, B, B y B, supuestamente igualmente distantes de B, B y B y B. Entonces vemos cómo ahí se va materializando la trama que está por debajo del dibujo. Habiendo indicado así el número y la situación de las partes principales de este edificio, nos ocuparemos de la disposición de las partes accesorias. Y entonces, si miramos en el dibujo del extremo superior derecho, veremos cómo el punto A materializó el espacio central, la sala común. Luego, cada uno de los puntos a los lados de estos, donde había otros centros, se establece una de las salas que se multiplica por 3 en cada caso. Y luego, en la parte inferior, hay una gran sala que será el vestíbulo. Luego va materializando en cada una de estas salas la estructura de columnas centrales y así se obtiene la totalidad del edificio, determinando los espacios centrales, los espacios centrales y principales, los espacios secundarios y los espacios accesorios o espacios poché, que son los espacios que quedan residuales entre las formas geométricas perfectas. Estamos trabajando sobre geometría. Y luego, dándole ya la forma concreta, vemos cómo esta estructura es una estructura ordenada, simétrica y jerárquica que va destinando al espacio principal la mayor altura, como se ve en el corte superior, y a los espacios menores alturas menores. Y en el frente inferior vemos cómo el gran vestíbulo tiene una enorme columnata que permite constituir ese espacio de acceso a este conjunto, donde hay una gran sala principal, circular, rodeada de columnas, que tiene a su vez espacios menores que quedan en el trazado geométrico de ese cuadrado principal. Esos son espacios poché o espacios residuales, contenidos dentro de otros espacios mayores. A la vuelta del gran cuadrado central, están las circulaciones que comunican con cada una de las salas que corresponden a los distintos lugares para los sabios, hombres de letras y artistas. Y cuando vemos el edificio terminado, si verificamos con los dibujos de los cielos rasos, veremos qué espacio es el principal en cada caso, además del gran espacio central. Los espacios laterales, que son 3, tienen en el espacio central un dibujo de cielo raso diferente porque ese es el principal de esos 3 y cómo las circulaciones cobran un papel fundamental en esta estructura que va llevando desde el acceso a cada uno de los lugares que constituyen los espacios de uso principal y luego secundario de todo el edificio. Vemos cómo el espacio central principal es mayor, los espacios para cada uno de los hombres de letras, sabios y artistas, es mayor que los otros dos que son subsidiarios, que son secundarios. Y cómo las circulaciones conectan la totalidad. Esto tiene orden, equilibrio, simetría, jerarquía, ¿sí?, como cualidades resultantes de esta estructura absolutamente simétrica, basada en una grilla modular de base, esa grilla roja que ven materializada ahí, que permite distribuir con eficiencia todos los espacios alrededor de este punto central, que es la clave de toda la organización del proyecto. Esto es algo que se conoce desde la antigüedad clásica, el uso del módulo para el control geométrico de la forma. Sin embargo,
hay un pequeño problema con este método. Es que la propuesta de Durán, que es desarrollar la arquitectura a partir del ordenamiento racional de sus elementos aislados, donde dice los elementos son para la arquitectura lo que las palabras para el lenguaje, como las notas para la música. Sin su perfecto conocimiento es imposible ir adelante. Por eso sí hay que saber primero con qué se compone, conocer las partes, y luego con las partes, como son las palabras en el lenguaje o las notas en la música, se compone la totalidad del edificio. El gráfico de la derecha muestra el análisis de distintas partes para conformar un todo general. Siempre son partes que combinan entre sí para lograr un conjunto. Sin embargo, hay un problema. Esto es un método gráfico, que no parte, vaya la redundancia de la palabra, no parte de un tipo previo, ideal o perfecto de la antigüedad clásica, como en el caso de Quatremer, sino que parte de una organización central y simétrica de distribución de espacios necesarios. Por lo tanto, puede terminar siendo una mera organización de espacios y la belleza una resultante casi casual. ¿Cómo se logra la belleza que tiene que ver con el orden, la proporción, la distribución, la euritmia, la simetría, etcétera, como lo había planteado Vitruvio anteriormente? Bueno, para que el edificio sea bello, viene al rescate de esta situación Quatremer de Quincy, que también trabajaba con la composición, pero que él decía que había que tener en cuenta tres cosas que son fundamentales para lograr la belleza: el decoro, el lenguaje adecuado y el carácter propio, que deben ser previos al proceso proyectual. Es decir, antes de empezar a componer, yo tengo que tener en cuenta cómo debería ser el edificio en función de su destino final. Son previos al proceso proyectual. ¿Qué es cada uno de estos elementos? El decoro proviene de la palabra latín decorum y significa honor, respeto. Surge de la retórica, del arte de hablar en público, de la poética, del drama, el arte y la arquitectura, y que indica qué es lo que es apropiado, lo que es adecuado de un estilo o la forma de un tema, y está relacionado con las costumbres. Esto es distinto a la conveniencia, que es lo que conviene, pero que está vinculado al uso práctico. No es lo mismo lo apropiado que lo conveniente. Lo apropiado tiene que ver más con cualidades éticas, morales o estéticas, que lo conveniente, que tiene que ver con situaciones prácticas. Es como se usa normalmente en las costumbres sociales lo que es decoroso, decimos ahora. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado, sometido a reglas y principios combinatorios formales, con un ámbito determinado de uso. Esto es asimilable al lenguaje oral o escrito, el uso del sistema de comunicación que utilizamos. Es decir, hay un medio de comunicación entre un emisor y un receptor y ambos deben conocer el código del mensaje para poder entenderlo. Ese código, en el caso de la arquitectura, son los 5 órdenes, que son conocidos por todos y que significan determinadas cosas para que el lenguaje pueda ser claramente decodificado. Es decir, hay un significado que va por detrás de las formas del lenguaje arquitectónico. Y hay una serie de reglas y principios, como son la gramática, en el lenguaje hablado, hay una gramática en el lenguaje arquitectónico. Y queda la cuestión del carácter, que es mucho más inasible, digamos. El carácter propio del edificio será la relación entre el uso de los órdenes y la naturaleza del edificio. Es decir, el carácter debe explicar el uso del edificio al observador, y eso se hace a través del lenguaje basado en los 5 órdenes. Sin embargo, no hay un solo carácter, hay un carácter que es esencial, y es aquel que es transmitido por los principios de las formas universales y que tienen valores permanentes, como lo son los cuerpos de la geometría. Este carácter esencial o general, porque se utilizan de distintos términos según los distintos autores, tiene, digamos, un sustento platónico. Son las formas universales de la geometría. Luego, un carácter que es relativo y que tiene que ver con el tipo concreto,
con el tipo funcional concreto del edificio, ¿no? Para saber si es un edificio fabril, institucional, recreativo, etc. Y luego hay un carácter específico que refleja aquellos factores que son peculiares del edificio, como el sitio, las formas del lugar, los materiales del lugar, las técnicas, los usos particulares, el autor que lo construye, etc. Es decir, vamos desde lo general universal a lo específico muy particular del lugar, del autor o del tiempo concreto. Pero en definitiva, todos estos tipos de carácter definen la manera en que el edificio se manifiesta ante el observador expresando su uso concreto. El tercero de los teóricos será Julien Guadet, también profesor de la École, quien tenía un curso que era Elementos y Teoría, donde planteaba la teoría de la composición justamente. Él escribe un libro con este nombre, donde plantea que la arquitectura es la combinación de elementos. O sea, claramente la composición como sistema organizativo de la arquitectura define a la propia arquitectura como combinación de elementos. ¿Cuáles elementos? Todos. Y sistematiza el método geométrico, analítico, planteado por Durán, con el planteo, digamos, pragmático que llevaba adelante como sistema la École de Beaux-Arts. Y separa en elementos de composición y elementos de arquitectura. Y luego las reglas de la composición. Pero básicamente los elementos son de dos tipos, de composición y de arquitectura. Para él los elementos de composición son los elementos espaciofuncionales, en lo que para Durán serían las partes, las salas, los vestíbulos, los porches, los pórticos, las escaleras, es decir, los espacios, ¿sí?, que tienen una función determinada. Y los elementos de arquitectura son los elementos físico-constructivos concretos, aquellos que para Durán eran originalmente los elementos. Los muros, las arcadas, las puertas, las ventanas, las bóvedas, los techos, las columnas, y junto con ellos los órdenes. Y las reglas de composición son aquellas que tienen que ver con la sintaxis clásica, con la manera de organizar los elementos según las sintaxis clásicas, las reglas de la sintaxis clásica. Su planteo es claramente pragmático porque a partir de este sistema compositivo va a tomar de cada periodo de la historia la forma que le conviene, los elementos que le convengan, porque la arquitectura es la combinación de todos los elementos. Y entonces justifica el eclecticismo como lenguaje arquitectónico, que la mezcla de distintos estilos. El eclecticismo es la mezcla de distintos estilos. Puede tomarse de cada periodo el que le parezca. Por lo tanto, no tiene cuestionamientos estilísticos y es formalista e instrumental. ¿Va? La forma que toma la forma como un instrumento adecuado según lo que le conviene. Y la idea de la proporción va a resultar de la composición arquitectónica, del manejo de esas reglas de la composición clásica. El gran logro de Guadet es que sistematiza el método de la composición conjugando la practicidad del sistema proyectual de Durán, aquel que plantea la innovación tipológica a través de un método que desde el papel puede crear cualquier tipo de edificio, más las cualidades estéticas de las tipologías históricas que sostenía Quatremer de Quincy a partir de su teoría de la imitación ideal de los tipos, incluyendo en ellos el decoro, el lenguaje y el carácter propio. Entonces, conjuga en esta propuesta la practicidad de un sistema con la esteticidad del otro sistema, el sistema de Durán y el sistema de Quatremer de Quincy. Incluso él define el carácter como la identidad entre la expresión arquitectónica y la expresión moral del programa arquitectónico. Es decir, cómo el programa arquitectónico que determina la función del edificio se expresa
logrando que el edificio tenga una identidad que refleje, en definitiva, la función para la que ha sido construido. Veamos esto, cómo se aplica en un edificio, cuáles son los elementos de composición, los elementos de arquitectura y las reglas de la sintaxis. Tomamos, por ejemplo, este caso de un edificio muy sencillo, de planta cuadrada, con un acceso a través de una gran recoba, un vestíbulo central y luego una gran sala central, distribuyendo otras salas menores a los lados. ¿Cuáles son los elementos de composición que se reconocen en este edificio? La recoba, el hall de acceso, las escaleras laterales, pasillos, salas y algunos patios. ¿Cuáles son los principios de la sintaxis clásica? Son 5. La simetría, necesaria y fundamental para cualquier organización arquitectónica. La coordinación de partes para que el todo sea unitario y que se logra gracias a la grilla, que es la modulación previa sobre el papel del edificio. La jerarquía, que permite establecer cuáles son los espacios principales, secundarios y poyé, de acuerdo a la función y a las características espaciales que adquiere. La unidad como búsqueda final del edificio, recuerdan, composición a partir de un sistema que busca la unidad del edificio. Y la tectonicidad, que tiene que ver con lo constructivo y que es el carácter que toma el edificio de verse sólidamente construido. Es decir, disponer abajo lo más sólido y arriba lo más ligero. Abajo las menores cantidades de aberturas y arriba la mayor cantidad de aberturas. ¿Sí? El tratamiento del lenguaje más rústico abajo y más delicado arriba. Eso es la tectonicidad. Todo esto tiene como función la búsqueda del equilibrio. El equilibrio estático, el equilibrio por simetría. Y las operaciones sintácticas para la composición van a ser la adición, la sustracción o la rotación de algún elemento. En este caso particular, vemos que el edificio está inscripto en una figura regular, pero esto se da por condiciones particulares. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora es sistemas compositivos generales, ¿sí? Que van dando por resultado la sumatoria en aparte. Esto tiene muros ciegos a los lados por una cuestión de emplazamiento urbano. Cuando el edificio es libre adquiere una variedad mayor y ahí se nota más la cuestión de la composición de las partes. Pero viene a servirnos para identificar los elementos necesarios de la sintaxis clásica y los elementos de composición. Recuerden que primero se tenían que trazar los ejes de simetría, se trabaja sobre una grilla modular de base y luego se van disponiendo los espacios de acceso, de recepción, de circulación, espacios principales, espacios secundarios y espacios posteriores. Veamos ahora los elementos de arquitectura, que eran las partes materiales y físicas, aquello que Durán mencionaba simplemente como elementos. Bueno, tomando la imagen de fachada del edificio, podemos distinguir de arriba hacia abajo el grupo escultórico central, los distintos frontis, los balcones, las cornisas, las escalinatas, todos aquellos elementos que conforman la fachada exterior del edificio. Así también como las ventanas, las puertas, las recobas y de estas los frontis curvos, los arcos, las columnas, las molduras. Todos estos elementos físicos son los elementos de arquitectura y que se materializan en un determinado lenguaje que apela a un determinado estilo para ser lo suficientemente significativo para que el observador interprete la función del edificio o determine el carácter a través del cual expresa la función del edificio. Ahora veamos en un análisis formal, entonces, los ejes de simetría, la trama modular, las figuras simples, los módulos y submódulos que están en la base del planteo compositivo, y los principios de la sintaxis clásica que se aplican tanto para la composición de los elementos de composición como para los elementos de arquitectura. Es decir, tanto
la planta como el alzado trabajan bajo los mismos principios de la sintaxis clásica: simetría, coordinación, jerarquía, unidad y tectonicidad. La modulación, como verán, es extrema para lograr esa regularidad y orden necesarios. Como cada uno, tanto en la planta como en el alzado, cada uno de los espacios forma parte de una figura regular, geométrica y proporcionada con otras. Las figuras que corresponden a los espacios principales son mayores y a los espacios secundarios son menores. De la misma forma que en la fachada, el cuerpo principal tiene una medida y una proporción y los cuerpos laterales tienen otra. Y a su vez, como he trabajado con una grilla modular, permite establecer espacios mayores y espacios menores, todos coordinados entre sí gracias al módulo. Y eso me brinda la posibilidad de obtener un edificio absolutamente unitario. Y ahí tienen las proporciones modulares que están claramente establecidas, tanto en la planta como en el alzado. Y también los niveles y los pisos del edificio tienen una modulación siguiendo los principios de la sintaxis clásica y del uso tradicional del edificio. El basamento o la recoba o el lugar de acceso, el piano nobile o el espacio principal y luego los otros niveles hasta terminar con los espacios de buhardilla superior. Veamos entonces cómo este sistema aplica a ejemplos de edificios del mismo tamaño, pero con idéntico partido, pero con distinta resolución arquitectónica, ¿sí? El partido planteado por Quatremère de Quincy puede ser el mismo. En todos estos edificios hay una figura geométrica básica, que es el cuadrado, y a partir de ahí locales que se distribuyen alrededor de un patio central. Ahora, en un caso, ese patio está rodeado en todos sus lados, en el caso del medio es una U, en el otro caso tiene otros espacios laterales que amplían ese patio central, en el primer caso tiene una gran rotonda y en los otros dos no, etc. Y las fachadas también pueden ser distintas, trabajando con la misma modulación e incluso con las mismas aberturas y con los mismos niveles de piso. Esto muestra que a pesar de que el sistema sea repetitivo, se sujete a un módulo y a las proporciones clásicas, la variedad de la imagen final, aun cuando se trabaje dentro del mismo lenguaje arquitectónico, la variedad final es absolutamente inconmensurable de acuerdo a cada autor que lo realice. Y estamos combinando elementos que son similares dentro del mismo lenguaje. O sea, esto da diversidad dentro de la unidad. Y también podemos observar cómo todas las plantas bajas mantienen ese concepto de tectonicidad, siendo más sólidas, más pesadas, a pesar de que tienen recoba o tienen abertura, están constituidas con elementos que se ven más sólidos que lo que es el desarrollo superior, y luego como el remate tiene un tratamiento diferente, ¿no? Materializando esta búsqueda de tectonicidad que era uno de los principios. Y a esto hay dos conceptos más que hay que agregarle, que son claves en el trazado de los edificios, que son la enfilade y la marche. La organización del edificio se realizaba entonces a partir de ejes de composición sobre los que se disponían los espacios interiores, espacios principales, secundarios y poyés, simétrica y piramidalmente, es decir, los más chicos a los costados y los más grandes en el centro. ¿Cómo? A través de lo que se llama la enfilade, es la secuencia de habitaciones intercomunicadas en fila, a través de las cuales el usuario circulaba de manera recta desde el acceso hasta llegar al espacio principal. Esto era la marche, o sea, la circulación a través de los espacios enfilade, en fila, constituía la marche. Y la marche es una experiencia temporal que sufre o que disfruta, mejor dicho, el usuario del espacio arquitectónico como un recorrido. ¿Sí? La organización a partir de un eje no era solo una organización que permitía el orden, el equilibrio
y la unidad total, sino que era la manera en que se usaba el edificio, circulando a través de los espacios. No hay pasillos en los edificios clásicos, se circula a través de espacios y el disfrute del edificio es el paso a través de estos espacios que tienen distintas características para hacer de la experiencia circulatoria un disfrute arquitectónico. Así nos encontraremos con un acceso, con un vestíbulo, con una antesala, con una sala, y nos iremos preparando a medida que vamos circulando, pasando de espacio en espacio hasta llegar al espacio principal. Veamos, por ejemplo, 3 esquemas de edificios que corresponden a concursos importantes de la arquitectura que manejan el esquema del eje principal, que está materializado en rojo, ejes secundarios, que están materializados en azul, y espacios principales y secundarios. Los principales, en algunos casos, están en celeste o en amarillo, según el caso, y los espacios secundarios y recorridos o circulaciones que se corresponden con estos espacios. Ahí tenemos la planta de los edificios organizada en base a una circulación rectilínea que va llevando desde el acceso hasta el espacio principal. Y eso es la marcha. Y las habitaciones, las salas, los espacios se disponen uno en secuencia con el otro, unidos por ese eje de composición y de circulación. En fila, por eso es enfilade. Entonces, enfilade y son los conceptos que permiten comprender la organización de los espacios en cualquier edificio, digamos, clásico del siglo XIX. Era la manera de organizar el edificio a través de un recorrido. Obviamente, voy pasando de un espacio a otro. No circulo por pasillos, sino circulo por espacios importantes. Ese es un criterio fundamental de la arquitectura del siglo XIX.